entre la población trujillana. Vamos a entrar en contacto con nuestro corresponsal Antonio Muñoz. Estamos hablando de un triple asesinato. ¿Cómo fue y cuál ha sido la circunstancia, Antonio? Muy buenas noches. Buenas noches. Mónica, Pedro, buenas noches. Buenas noches, sí, las noticias no son buenas aquí en Trujillo. 3 personas han sido asesinadas en un parque alrededor de las 7:10 de la noche. Un parque que a esa hora se encontraba lleno de gente, incluso con niños y hasta un grupo de jovencitos que se encontraban practicando unas danzas. Este parque se denomina el Parque Grande de la urbanización El Bosque. Es un parque bastante extenso que tiene algunas zonas precisamente con espacios como para que se puedan practicar diferentes deportes y danzas. Y han asesinado a 3 personas, a un padre y a sus 2 hijos. Estamos hablando de Fidel Cueva Varas y de sus hijos Loyer Cueva Hernández y Richard Cueva Hernández. Los 3 se encontraban en esta banca, vamos a quedarnos ahí nada más, en las bancas que están a mis espaldas. Ustedes tienen las imágenes de apoyo y según lo que indican los testigos y la policía, 2 hombres, 2 sicarios que estaban a pie, ya estaban merodeando la zona y pasaron junto a ellos para asegurarse que eran sus víctimas. Luego regresaron, dieron la vuelta y cuando nuevamente estuvieron cerca a ellos, les dispararon. Según lo que la información que hemos recopilado, por lo menos 15 casquillos de balas se encontraron aquí, Jorge, en la zona. Es Antonio. En esta zona, aquí en este lugar, compañeros, en donde estas 3 personas fueron ultimadas y aún con vida fueron trasladadas al hospital Víctor Lazarte, en donde lamentablemente dejaron de existir. Sí, Pedro, te escucho. Antonio, queríamos consultar contigo 2 aspectos de esta tragedia que nos llaman mucho la atención. Primero, la total sangre fría con la que actúan estos delincuentes, porque bien lo has comentado, es un parque grande, muy bien iluminado, muy concurrido, incluso con adornos navideños para que las familias estén, como que de hecho estuvieron esta tarde y noche allí, y ellos actuaron con total sangre fría. Lo segundo es, ¿cuál era la actividad económica que desarrollaba el cabeza de familia, el padre de estos jóvenes? Porque al parecer estaría vinculado a un tema de cobro de cupos o de amenazas que venían recibiendo. Sí, Pedro, efectivamente, la investigación da cuenta que esta familia, la familia Cueva, se dedicaba al transporte, pero no a cualquier tipo de transporte o transporte de pasajeros, sino transporte de minas, al transporte de altos valores de minas. Ellos habrían sido víctimas de extorsión y es más, se sabe que el papá tendría algún tipo de vinculación con dirigencias de las rondas. La policía está investigando 2 hipótesis, la de la extorsión y la negativa a pagar cupos, y es que este habría sido precisamente una venganza de extorsionadores porque las víctimas se negaron a pagar cupos, y otra hipótesis y otra línea de investigación que es la de un tema que tiene más bien que ver con las rondas campesinas vinculadas a la minería y a la minería ilegal que hay en la Sierra de la Libertad. Antonio. Eso es lo que se sabe hasta el momento, para repetir entonces que han sido sicarios a pie y que luego de perpetrar este crimen huyeron corriendo y se metieron en una de estas calles en la urbanización El Bosque en Trujillo, compañeros. Sí, solamente para precisar, sabemos que esta es una información que está en desarrollo, pero más allá de que estaban caminando, ¿cuál era la fisonomía de estos sicarios, estos delincuentes? Hay gente que los ha visto merodeando, como bien nos explicabas también, porque el parque estaba lleno de gente, adolescentes, familias, etcétera. Es decir, ¿hay algún indicio o alguna característica respecto a quienes han ejecutado este crimen tan execrable?
Mónica, sí, efectivamente la policía y la fiscalía ya han hecho hace algunas horas un levantamiento de la información. Sabemos que hay cámaras de seguridad en algunas viviendas que ya están en manos de las autoridades, por eso es que se han podido identificar que son 2 personas. Luego los testigos aquí atando cabos han reconocido que estas 2 personas venían merodeando. Se sabe que tienen entre más o menos 25 y 45 años. Que eran de mediana estatura. No hay alguna característica pues que diga que son muy altos o bajitos, o que puedan destacar, por ejemplo, su nacionalidad. Eso todavía es materia de investigación, pero sí se sabe que han sido dos sujetos entre 25 y 45 años. Sí, Pedro. Correcto. Antonio, quisiera también que nos comentes lo siguiente, porque lamentablemente no es un hecho aislado. En Trujillo, en La Libertad, en las últimas semanas hemos visto el aumento de la criminalidad, este tipo de atentados, ya no solo en la zona comercial, en los emporios comerciales, sino también, como vemos ahora, barrios residenciales. ¿Por qué se ha generado este fenómeno? ¿La policía ha bajado la guardia o han perdido efectivos? ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en tu región, en tu ciudad? Bueno, hay un déficit de policías que es una problemática a nivel nacional, pero estamos hablando también de una ciudad como Trujillo que ha crecido bastante. Somos la segunda o tercera ciudad con mayor presencia de extranjeros, de venezolanos. Hay también un tema que ya viene de hace años, que es la problemática de la minería ilegal e informal, que mueve millones aquí en la región de Libertad. Y tampoco no es desconocido que somos un corredor de la droga. Así es decir, acá hay mucha actividad ilegal, informal y mafias que se disputan los poderes. Entonces, la policía no se da abasto y en medio de todo está la ciudadanía. Pedro, esto lo venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo aquí en Latina Noticias. Antonio, muchas gracias. Este es uno de los peores crímenes que hemos visto en los últimos tiempos en el norte de nuestro país, en la ciudad de Trujillo. Gracias por esta información y nos vamos a otro tipo de noticia.